una campaña de abuso sexual, los niños decían, bueno, les decían a los niños eso. Entonces me quedé pensando en esto y dije, bueno, respeto, ¿qué significa el respeto a uno mismo? Volverse a mirar, es decir, apelar a la conciencia de uno. Y creo que por ahí hay una cuestión en donde el discurso se tiene que sostener desde uno mismo. Y pienso en la ayuda mutua, ¿no? Por ejemplo, esto que estás planteando a fin de cuentas se convierte en ayuda mutua, ¿no? No en autoayuda, en ayuda mutua, en esta cuestión de los colectivos y la generación de autogestión. Yo lo que agregaría a esto, que me parece lindo, que nosotros hacemos un chiste en Argentina porque una de las frases clásicas cuando uno se encuentra es ¿qué tal? ¿Todo bien? Y en realidad todo bien no es una pregunta, es todo bien, no me cuentes nada. No me cuentes nada mal porque no quiero escuchar mucho. Pero por otro lado, digo, detrás de esta base material del contacto humano y del afecto, que creo que es la base que sostiene cualquier tipo de interacción, puede haber un relato u otro. Te cuento algo que nos pasa a nosotros en Argentina. Nosotros tenemos más de 6.000 centros de jubilados. O sea, en todo el país tenemos más centros de jubilados que clubes, que municipios. Es decir, en varios municipios hay muchos. Y esto habla de una organización muy positiva. Pero también tenemos algo. La diferencia de los centros jubilados autoorganizados por adultos mayores es que en muchos casos tiene lugar a un autoritarismo feroz. Hay un presidente que es el único varón muchas veces, ahora ya esto está cambiando, las mujeres tomaron más fuerza, pero que maneja la cuestión como si no fuera un viejo y que le da ciertas ayudas a los viejitos. Esto es un discurso clásico. Los grupos armados con algunos profesionales que vienen de la gerontología construyeron otros grupos, donde los viejos tienen otro lugar, tienen una estructura asamblearia, donde se definen entre todos. Entonces uno dice, el contacto no es solo contacto, esa es la base material fundante y detrás hay un relato que arma un grupo más autoritario y que da lugar a los viejos a que salgan y que se reconstruyan nuevamente o que se queden muchas veces en el mismo lugar. Me he encontrado con un montón de presidentes de centros jubilados de mi país que me dicen, nada, porque yo vengo acá a ayudar a estos viejitos, y ellos tienen 80 años. Digo, fíjense qué relato fundante tan negativo cuando un presidente cree que viene a ayudar a unos viejitos, cuando él no se cree viejo, cuando cree que los viejitos es debilidad. Digo, esto es un relato de base. Entonces, no perdamos de vista que a veces hay ciertos relatos que nos llevan a fundirnos como país o nos llevan a crecer como país, que nos llevan a mejorar nuestras relaciones como país o no, digo, desde el país hasta el microgrupo, es el relato de base. Entonces, en este punto, no tengamos vergüenza a pensar que nosotros vamos con ciertas narrativas de base, que después las vamos a dialogar, que no vamos a pensar, pero vamos con narrativas y que tenemos que testear estas narrativas. Es decir, cuando nosotros vemos que hay narrativas que llevan a lugares absolutamente fascistoides, porque yo les puedo asegurar que hay centros jubilados que son fascistas directamente. Y el destino de estos centros jubilados muchas veces es que la gente va, viene, que aprovecha algún viajecito y después no puede seguir. ¿Por qué? Porque no te dan lugares. Entonces, creo que esto también tenemos que... quiero cerrar con esto para poder ver algo de lo que debemos ver, más allá que creo que lo que vimos hoy es más importante que mucho de lo que teníamos previsto. Bueno, volvamos. La última, ¿puede ser? La última. Sí, por favor, no te había visto. Ok, sí. Hace rato escuché aquí algo que me había parecido muy interesante, que decía que teníamos que inculcar desde pequeños, ya sea desde preescolar o desde las culturas sobre el abuelo, sobre lo que es ser viejo, ¿no? Y digo, sí, ves de repente, no sé, series de televisión donde al abuelo o al anciano lo hacen a un lado como algo patético, por así decirlo, y te pones a pensar, esto de viejo, pues en realidad es una tontería, porque todos vamos a llegar a viejos, entonces vamos a llegar a viejos si queremos que nos traten así. A mí no me parece muy buena idea, ¿no? Entonces, de hecho, siento que nos tardamos aquí en México en tratar este tema del envejecimiento. Siento que tendría que ser algo que ya se hubiera hecho hace 30, 40 años, porque en sí es algo importante. Y también me viene a la mente esto de por qué
qué el miedo a envejecer? Por ejemplo, yo tengo una tía que desde hace 10 años dice que está cumpliendo 40 años, ¿no? o por ejemplo, a mi abuela le decían, oye, es que te ves igualito que hace 10 años. Y decía, tan jodido me veía hace 10 años. Pero, por ejemplo, también me ha tocado una señora ya está cerca de cumplir los 100 años y le pregunto, oiga, ¿cómo se siente? Como Santa Elena, me decía. Entonces aquí es donde vemos las dos perspectivas de cómo queremos envejecer y esa señora tiene prácticamente 100 años y todavía puede bailar, o sea, es una señora muy sana. Y decimos, pues, viéndolo de este modo, envejecer no es tan malo y es un proceso por el que todos vamos a pasar. Entonces, ojalá. No solo que no está malo, la otra perspectiva es peor que morirse. Sí, es un cálculo racional que hay que aplicar. Bueno, vale. Lo digo, tenemos que inculcar esto desde pequeños para poder erradicar, o al menos así, el viejismo, que es una discriminación que vemos en todas partes, inconscientemente todos lo hemos hecho. Pero fíjate que también en esto que decimos, tenemos que inculcar. ¿Qué inculcamos? ¿Al abuelo como figura de respeto o al adulto mayor como un sujeto de derecho? Son dos planos. Entonces también ahí hay una ideología de la cual partimos. Y no es que inculcamos lo mismo cuando decimos respeten a su abuelito, o respeten al adulto, o respetar al adulto mayor es pensar que ese adulto mayor tiene derecho a vivir como se le dé la gana y tiene derecho a su sexualidad. Son discursos distintos, son relatos distintos de los cuales partimos. Y ahora sí, vayamos a controlar la vida. No, control y causalidad. Ayer estuvimos hablando de cómo ciertas teorías psicológicas explican ciertos niveles de desempoderamiento. Y un poco a tu pregunta en relación a esto, ¿por qué a veces por qué ser adulto mayor se vuelve más complejo? Un poco todo lo que venimos viendo también responde a esto. Y acá, digo, cuando hablamos del control, fíjense que hablamos de un punto muy básico en el ser humano y que es complejo. Fíjense, hasta el judaísmo, que le dio tanta importancia al tema de la vejez, lo que veía, digo, que perder el control sobre la propia vida y sobre la propia manejo de la vida cotidiana es un elemento complejo, es difícil. No es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos y a veces necesitamos toda una tarea de reconstruir qué significa el control para poder manejarnos de esta manera. Para poder manejarnos de una manera que no nos deje como demasiado inválidos en el sentido más duro del término inválido, no válido. Ustedes saben que hay una teoría del control que hablan sobre Seligman. Seligman hoy es una figura muy famosa en el mundo por todo lo que es la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, pero él viene desarrollando una de sus primeras teorías, fue la teoría del control. ¿Qué significa? Lo que empezaron a ver es que ya desde animales, algunos dicen con perros, otros con ratas, cuando pongamos el ejemplo de las ratas, nos ponemos en un laberinto, donde ese laberinto tiene que la rata buscar cómo llega a la comida. Si es relativamente sencillo, la rata va a ir buscándola y va a ir a comer y no va a tener ningún inconveniente. Cuando el camino para llegar a la alimentación se vuelve muy complejo, hay un momento donde tanto las ratas como los perros, ahora sí lo digo los dos porque hay investigaciones de los dos, se desaniman y ya directamente ni siquiera van a buscar comida. Esto, que aparece como un indicio de algo similar a la depresión en el ser humano, en realidad es como directamente la desesperanza, es decir, ya no tengo esperanza en nada y finalmente hasta me puedo llegar a morir por esta desesperanza. Esto genera, esta desesperanza conlleva una sensación de indefensión y de baja autoestima. ¿Por qué pensamos esto en los adultos mayores? Porque concretamente los niveles de control en un adulto mayor bajan. Es decir, ayer hablábamos de lo que significa para un adulto mayor tomar un bus. ¿Cómo dice usted? ¿Bus o no decimos colectivo? Autobús. No es lo mismo para nosotros tomar un autobús que para un adulto mayor tomar un autobús. Y esto no es menor.
¿Por qué? Porque el autobús es lo que me permite saber que puedo salir o no puedo salir. Nosotros hoy tenemos una lectura desde la accesibilidad distinta. Nosotros decimos, bueno, el problema no es del viejo, sino que es de una ciudad que no está preparada. Pero la verdad es que con la vejez uno empieza a encontrar con que algunas cosas que eran sencillas se vuelven difíciles. Y esto no es fácilmente tolerable en términos generales para nadie. Es decir, ¿por qué? Porque tu casa se puede volver grande, tu casa se puede volver inaccesible, tu barrio se puede volver inaccesible. Yo hace un tiempo estuve trabajando en la ciudad más austral del mundo que tenemos nosotros, que es Ushuaia. Y bueno, ellos tienen no solamente una ciudad de montaña, sino una ciudad donde buena parte del año se hielan todas las calles y donde uno ve cómo la gente patina, pero patinarse para un chico no es lo mismo que patinarse para un viejo. Y la fractura de cadera, entonces muchas veces lo que encontrábamos era que por más que ofrecíamos actividades, si no había un autobús que los vaya a buscar, no podían salir. Entonces, estos son elementos que tenemos que tenerlo en cuenta de la realidad, de ver cómo lo hacemos accesible, pero también tenemos que ver la repercusión subjetiva que esto trae. Y esto, hablen con cualquier viejo y van a ver que uno de los puntos de dolor y melancolía es ya no puedo hacer lo que antes hacía. Y incluso la sexualidad, cuando las personas mayores ven que ya no tienen el mismo vigor que tenían antes, o a veces pierden la capacidad para poder tener una buena sexualidad, muchas veces esto deriva en depresión. Entonces, esta teoría empezó a trabajar con esto y nosotros podríamos decir que en sí misma ya es útil para poder pensar hasta qué punto una persona puede perder el dominio de su realidad. Y lo que empezaron a ver es que cuando esto se aplicaba en seres humanos no era tan clara como en los animales. Obviamente, tenemos una capacidad simbólica mucho más amplia y lo que empezaron a ver es que el ser humano genera atribuciones de causalidad. ¿Qué significa esto? Que a veces el ser humano dice, la atribución es interna, yo no puedo, yo no soy capaz, o a veces las atribuciones son externas. Hay algo afuera que no me permite hacer lo que yo quiero. Investigaron qué pasaba con esto a nivel de la vejez y se encontraron con lo siguiente. Los adultos mayores que descreen de la capacidad de control y responsabilidad de las vivencias asociadas al envejecer, es decir, ya soy viejo, entonces no puedo hacer más nada, es muy posible que sientan un alto nivel de ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Porque la realidad se le vuelve inconmensurable, no pueden manejarla. Pero por otro lado, y hay algo que esto es muy interesante para nosotros los gerontólogos, que cuando tenemos estos adultos mayores más modernos, que creen que si ponen voluntad y fuerza y si son activos, la vejez no va a llegar, me parece, o los cambios físicos que pueden llegar a limitarlos o fragilizarlos no van a llegar. Lo que aparece es que hicieron todo lo suficiente, pero no fue suficiente justamente. Entonces, esto lo que puede generar es lo que Abramson y Seligman llaman la desesperanza aprendida. Hice todo, igualmente nada sirvió. Y esto genera esta sensación de que en realidad ya no hay mecanismos que podamos emplear. Esto es un mecanismo de desempoderamiento básico. ¿Por qué? Porque el poder que yo tenía para poder manejar la realidad deja de funcionar como tal y en realidad no encuentro una nueva forma de funcionamiento. Y en esto, todos nosotros tenemos que ser hábiles co-constructores de posibilidad. Esto lo vamos a ver dentro de un rato cuando veamos cómo esto puede modificarse. ¿Se entiende esta teoría? Bueno, acá hay otra que viene del psicoanálisis, y el psicoanálisis lacaniano, que es difícil de explicar, espero poder ser claro en relación a esto. Y desde Lacan nunca trabajó la vejez, yo como era muy lacaniano en algún momento, lo trabajé para que pueda ser desde la teoría del yo de Lacan, que es una de las partes, y Lacan lo que dice es que el ser humano, para poder tener deseo, necesita ¿qué? Ser deseado. Es decir, la estructura misma del deseo humano se articula en la relación al deseo del otro. Por eso Lacan dice, si no nos amó nuestra madre, si no nos deseó, y esto se basa en las investigaciones de Spitz y de muchas investigaciones que corresponden a los antropoides superiores, porque hoy ya sabemos
que en realidad no hace falta solamente cuidados, hace falta amor, deseo, cariño de nuestros padres. Incluso en los monos más grandes también le pasa lo mismo, que si le ponen una mamá que le da simplemente una máquina de comer o le dan un poquito de calor y cobijo y cariño, los monos eligen a esa mona que, aunque sea un muñequito, pero que le da un poco de cobijo. Entonces, el ser humano tiene una relación dialéctica permanente entre el deseo que uno pueda tener y el deseo que uno pueda generar. Supongamos cualquier situación humana, esta. Yo estoy dando clase. Si ustedes estuvieran durmiendo, por ejemplo, todos caídos y rendidos ante el aburrimiento de mi charla, probablemente mi deseo de seguir dando la charla se acabe inmediatamente. Es un ejemplo muy diosonzo este. Pero básicamente lo que Lacan diferencia es la noción de ser objeto causa-deseo que ser objeto de deseo. ¿Por qué? Porque es lo que dice que el ser humano, ser objeto de deseo es que alguien me agarre, me use y me deje, ¿no? Que es en realidad lo que todos tenemos miedo. Y esto lo vemos mucho a nivel de la pareja. Me usó. ¿Me usó qué significa? No me quería a mí, me quería, no sé, quería tener sexo conmigo, que es el miedo femenino, ¿no? Solo quería sexo conmigo. Y nosotros decimos, sí. Entonces, ¿cómo? Muy bien. Entonces, ser objeto causa de deseo es la sensación de que uno, en alguna medida, tiene un grado de autonomía para poder convocar el deseo del otro, y en alguna medida, cuando el otro me quiere tomar a mí todo, puedo correrme. Yo tengo un ejemplo con esto que inventé, que espero que en Lacan, si está en el cielo, me escuche y lo pruebe, que es el ejemplo del torero. ¿Qué es la capa del toro? El objeto causa deseo. Es decir, yo tengo que mover la capa de la suficiente manera para que el toro se interese. Si el toro yo le muevo la capa y no le pasa nada, no hay juego de deseo, ¿no? Yo me tengo que volver, torero fracasado, me vuelvo a mi casa y no se juega más al toro. Si el toro en vez de buscar la capa me embiste a mí, me perdí, no hay más juego. ¿Por qué? Porque no entendió cuál es el objeto. Me tuvo como objeto, ahí soy el objeto de él. El objeto causa es que yo puedo mover la capa y puedo seducir al toro para que tenga ganas de venir, pero cuando viene, levanto un poco la capa para que el juego siga. Que esto es lo que dice Lacan, que hace la histérica. La histérica prepara toda la escena. Está ahí, están los dos desnudos con el novio, qué sé yo, y de repente en el momento que ya va a pasar la cosa, dice, ay, no, pero yo pensé que no era para esto lo que vos querías. Yo pensé que lo querías de otra manera. Bueno, toda la escena blanqueada y después era todo completo. ¿Pero por qué? Porque dice que la histeria, y esto es algo muy interesante de tener en cuenta, revela algo del ser humano que es la condición de deseo. Necesitamos desear para ser deseados. Entonces, si ese deseo se cumple totalmente, en algún punto lo que sentimos es que no podemos seguir convocando el deseo en esa persona. Y esto nos pasa a todos, no hace falta ser ni mujer, ni varón, ni histérico, ni... En la histeria se ve más, y la histeria femenina y masculina. Entonces, este ser objeto causa deseo es el que yo utilizo para poner en cuestión en relación a la vejez. Y acá, ¿por qué? Porque muchas veces lo que encontramos es que de ciertas pérdidas que se van teniendo en las relaciones no solamente sociales, en el que yo soy como en mi rol yo desde acá, desde mi rol de profesor, también soy un objeto causa deseo. En la medida cuando yo no tenga más esto, me voy a encontrar que voy a tener que inventar algún otro objeto causa deseo. Y ustedes saben, muchos, y yo tuve una experiencia muy dramática con alguien que quise mucho, que era mi profesor, que era Conservar, que le costó muchísimo irse de la facultad. Verónica supo que cuando vino ella, después de muchos años, casi 6 años, pudimos lograr que vuelva a la facultad, y él hizo una disculpa pública ante todos, diciendo que había sido tan el perjuicio narcisista que había tenido, que no había podido pensar más que como desde la bronca. No puede ser que a mí me saquen. ¿Pero por qué? Porque realmente él era una persona muy amada, muy deseada en esa facultad, y era el lugar donde él había ubicado este objeto causa deseo. Y tuvo la sinceridad de poder decirlo ante un montón de espectadores, qué sé yo, que estaban ahí, decir, bueno, yo me disculpo por esto porque no pude. Y una vez hicimos
cuando él se fue, cuando hicimos una jornada, que se la dedicamos a él, y él nos mandó una carta, está bien para contarla delante de todos, para hablarla delante de todos, por eso lo cuento yo acá, que se llamaba Es la historia de un amor. ¿Se acuerdan del bolero este? Es la historia de un amor como no hay otro igual. Bueno, fue una historia tan de amor que no pudo como correrse de esto. Detrás de esto lo que Lacan encuentra es el objeto causa-deseo. Y Maud Manony, que es una psicoanalista francesa, dice esta frase: el derrumbe psíquico de ancianos enfermos, aislados o mal tolerados por su familia o por la institución se debe a que su relación con el otro, la persona de edad, ya no es tratada como sujeto, sino como un mero objeto de cuidados. Su deseo ya no encuentra anclaje en el deseo del otro. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros tratamos a una persona porque nos da lástima, ¿no? Y entonces la podemos ir, cuidar un poquito, pero en realidad estamos mirando el reloj porque estamos aburridos, porque ya no tenemos ganas. No es lo mismo cuando vamos a un encuentro donde yo tengo ganas y donde no. Y en esta misma frase, Maud Manony dice, a veces el viejo establece juegos de peleas. ¿Por qué? Porque en alguna medida es preferible que te odien que ser un cero a la izquierda. Entonces, y esto es un punto sumamente interesante. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, gente, ¿les parece hacemos un descansito? Vamos. ¿Seguimos? No, vamos. Tiene mucho de romance. Ok. Vamos.